Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Ruedo, el programa de debates de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, con nuestro canal Prisma Televisión. Sorprendido está todo el mundo, sorprendido está el país del inicio del gobierno del doctor Juan Manuel Santos, candidato triunfante del partido de la U y persona que poco a poco se aleja del perfil que había tomado el país durante los 8 larguísimos años del gobierno de Álvaro Uribe. Sorprendió el país porque muchísimas cosas que fueron básicamente contradictorias durante el gobierno de Álvaro Uribe se han ido solucionando en las primeras de cambio, en las 2 primeras semanas. El problema con las Cortes, el problema con el Ecuador, el problema con Venezuela, el problema de la capacidad de que el gobierno genere el distanciamiento entre los poderes, todo eso lo ha arreglado más o menos rápidamente Juan Manuel Santos. Evidentemente hay muchísimas cosas, básicamente herencias, que tendrá que trabajar. El problema social colombiano es gigantesco, el problema de la salud es inmenso, el problema de la guerra no se ha terminado. En fin, hay mil de instancias en el empleo, en la cosa pública, en las relaciones con el Congreso, en la necesidad de una reforma política, en la necesidad de una reforma agraria, que permiten pensar que el cuatrenio del doctor Juan Manuel Santos va a tener tanto de ancho como de largo y que va a tener momentos de gran éxito y seguramente gravísimos problemas como son los problemas de este país. Para debatir esto habíamos invitado a varias personas, pero esta vez vamos a romper el formato, no porque quisiéramos hacerlo, sino porque 2 de nuestros invitados a última hora no le jalaron a venir al ruedo por razones inexplicables. Estoy hablando de Juan Lozano, presidente del partido de la U, y del ex candidato del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro. Gustavo Petro simplemente no dijo nada, el doctor Juan Lozano dijo que le era más interesante una entrevista con el embajador de la India, lo cual me hace acordar de aquella película del embajador de la India, en lo cual todo era una farsa. Sin embargo, poco nos importa porque tenemos una persona que representa un sector político nuevo en este país, una capacidad de cambio en las estructuras del poder en Colombia. Estoy hablando del doctor John Sudarsky, empresario, sociólogo y hoy por hoy senador de la República por el Partido Verde. John Sudarsky, bienvenido al ruedo. Muchísimas gracias, Antonio. Gusto estar aquí contigo. Qué delicia. Y vamos a encarretarnos, a falta de Petros y de Juanes Lozanos, con quienes de alguna manera significan lo nuevo en la política colombiana. John Sudarsky, perdón, sin duda hay un problema de fondo que ustedes no, en el Partido Verde no fue el tema, aunque lo trataron, no fue el tema que más desataron voluntariamente, que es el problema de las tierras. Tanto Petro, por ejemplo, que no vino acá, como el mismo gobierno de Juan Manuel Santos han abordado el problema de la tierra en Colombia, entendiendo que es una sustancia fundamental del conflicto. Y parece que hay una intención de cambiar el destino del país en cuanto al regreso de la gente al agro, la posibilidad de hacer una reforma agraria y la posibilidad de cortar las causas del conflicto por lo sano en el campo. ¿Usted qué y el Partido Verde qué opinan de eso? Digamos, yo aquí quiero tener una posición más personal que la del Partido Verde, que es bastante clara en el sentido de buscar aumentar la calidad de la vida en el campo, pero digamos, como están todos estos problemas, yo personalmente creo que, digamos, Colombia está en el proceso de la gran transición de que hablaba Polanyi, que es pasar de una sociedad rural a una sociedad urbana. Y Colombia, digamos, que era 30 urbana, 70% en los 30, pasó a ser el cerca del 80, del 70-30, al revés, 70 urbano, 30 rural. Sí. Pero obviamente en todas partes del mundo eso se ha hecho de manera violenta. Es decir, en Inglaterra lo hicieron 200 años colgando el que se robaba la leña y jalándolo por la generación pues, del proletariado industrial. Rusia lo hizo Stalin produciendo 30 millones de muertos de hambre. Sí. China lo hizo igual. Y entonces un poco lo que nosotros vemos es ese mismo proceso con igual nivel de violencia de la FARC y de todos los actores de la lucha. Pero lo que pasó en los últimos, digamos, 8 años fue extraordinario, porque en solo 8 años pasó de 70, digamos, del 30% rural al 20% rural. Sí, son 4 millones de personas que fueron desplazados a la fuerza. Justamente en ese sentido, John Sudarsky, existe la propuesta de la cual aparentemente el gobierno de Juan Manuel Santos se coge, de lograr
verdaderamente hacer la reforma retomando las tierras robadas fundamentalmente por el paramilitarismo y reentregándoselas a la gente. Eso tiene tanto de ancho como de largo porque es un problema jurídico, es un problema legal, es un problema político, es un problema militar. ¿Cómo ve usted y los verdes esa dinámica? Yo creo que lo que está haciendo el ministro es totalmente loable. Digamos, si uno tiene que decir algo, tiene que decir lo que está diciendo el ministro. Digamos, la herencia del gobierno Uribe fue nefasta, realmente nefasta, porque, sí, por ejemplo, lo de agroingreso seguro fue realmente algo, digamos, totalmente absurdo. Los proyectos que se hicieron, un subsidio del 80% para los ricos, pues todo el mundo ya sabe ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, digamos, el problema va a ser que uno quisiera que se hiciera eso, y que está haciendo bien lo que están buscando hacer, pero la pregunta que uno tiene que hacer es ¿qué es capaz de implementar el Estado colombiano? Es decir, no es falta de voluntad política, y que uno podría tener dudas sobre eso también, pero digamos, asumiendo eso, el problema es qué es capaz de implementar el Estado colombiano, dada la estructura de puestos y contratos, porque digamos, ¿cómo se llama el Instituto de la Reforma Agraria? Que ahora INCODER. El INCODER ahora. El INCODER fue capturado por agentes que lo que hacían era entregar tierras para podérselas comprar, hacerlas como un mecanismo intermedio de consolidación de territorio. Sí. Entonces, fueron capturadas por las mismas fuerzas que siempre han capturado al Estado. En el proceso de crear el modelo de gobernabilidad que se impera y que va a ser el gran objetivo digamos, de observar durante el gobierno de Santos, pues va a estar centrado en su modelo de gobernabilidad. Ya se vio, digamos, la crisis que se formó en algo tan evidente como la elección de Sandra Morelli a la Contraloría, que ya les tocó hacer, pues, llamar al futuro embajador de Venezuela para que manejara, digamos, una cosa tan obvia. Eso nos conduce, John Sudarsky, a tratar otro tema, que ese va a ser el gran tema durante 4 años, el gobierno de la unidad nacional. Sí. Para algunos la unidad nacional es fundamentalmente una aplanadora uribosantista, sí, con mayorías gigantescas en el Congreso del cual usted hace parte. Sí, sí. Y para otros, pues, es una manera de convocar a todo el país, sí, ¿no es cierto? Usted, desde el Partido Verde, que está no en la aplanadora, pero tampoco en la antiaplanadora, ¿cómo ve eso de la unidad nacional? ¿Eso nos va a conducir a qué? Digamos, Antana lo dijo que eso era más la unidad del gobierno, alrededor del gobierno, y la unidad alrededor digamos, de la clase política, tratar de lograr un consenso y una forma de gobernar. No es la unidad nacional del pueblo, de la sociedad y tal. Ese es otro tema, porque además no es una categoría que digamos, esté muy clara en el gobierno. En un Congreso elegido por menos del 50% de la gente, además. Eso, pero digamos, finalmente elegido Santos con 9 millones de votos. Sí, sin duda, apabullantes. Apabullantes, eso no hay que negarlo. El tema va a ser cuando ya entren los temas duros, digamos, con qué va a forcejear Santos y Vargas Lleras con la clase política. Y uno ve claramente ahí que, digamos, ya comenzaron a haber problemas. Y entonces, puede que le pase, digamos, lo que está haciendo ahora Santos, me recuerda mucho el primer año del gobierno de Uribe, del primer gobierno de Uribe, cuando, digamos, pues todo iba muy bien y todo era perfecto y todo el mundo estaba con Uribe y todo estaba fabuloso. Hasta que le cayó el referendo. Exactamente. Y en el referendo, digamos, le dijeron a Uribe, un momentico, señor, y Uribe se entregó. Sí. Se entregó, ya dejó de hablar de reforma política, ya habló de cambio. Ni de corrupción volvió a hablar. Se volvieron a hacer pasito y terminamos en lo que terminamos. Y la gente dice que eso que terminamos en lo que terminamos sí, se asemeja mucho a lo que fue en los años 60 y 70 el Frente Nacional, es decir, que el acumulado de 8 años de poder casi omnímodo de Uribe, sí, sumados a 4 de Santos y probablemente otros 4, van a configurar los 16 años del Frente Nacional con esa unidad nacional como último producto
del unanimismo uribosantista. La fantasía que hay detrás de todos es el PRI de México. Sí. Esa es la fantasía, digamos. Qué maravilla que pudiéramos tener. Con la diferencia que el PRI se llama Partido Revolucionario Institucional y este sería el Partido Institucional, Institucional, Institucional. Sí, sí, yo no sé, digamos, cuál sería el nombre que se van a dar finalmente, pero ese es el sueño. Desde Fernando Botero soñaban con el PRI y tal. Sí. Y el tema es que esto en buena medida, el eje de la batalla va a ser el eje de la reforma política. Sí. Porque el gobierno quiere hacer una reforma política relativamente cosmética, ¿no? Digamos que no cambie los problemas fundamentales de la relación entre la sociedad con la política, que son básicamente el clientelismo, la corrupción, todo lo que todos sabemos. Todo el gran delito electoral, ¿no? No, pero más que eso es la forma de gobernabilidad. Es que ahí hay un tema, usted elige, pero entonces ¿cuál es la relación entre la clase política y el gobierno? Y eso tiene que ver con el tema de puestos y contratos. Es fundamentalmente, ya comenzó, digamos, a verse con la elección de la Contralora. Y la pregunta, en lugar del clientelismo, ¿qué? Es precisamente por lo que estamos nosotros formulando una reforma política distinta. Y que vamos a ver si el gobierno, en su actitud de unidad nacional, quiere simplemente silenciarnos o relegarnos como a una mesa de trabajo que está pensando hacer, o si realmente está dispuesto a comprometerse con una reforma que cambie eso. Dentro de las numerosas ideas que produjo el Partido Verde y su candidato Antanas Mockus, ¿cuáles cree usted que son factibles de asumir en un proceso coaligado con el gobierno nacional? Yo creo que la más fundamental es la democracia deliberativa. Esa, por ejemplo, para nosotros es fundamental. Sí. Es poder hablar, discutir, tener las razones, explicar las razones y en base a eso mejorar los debates y sacar mejores proyectos de ley, mejores proyectos de reforma constitucional, mejor plan de desarrollo, todo este tipo de cosas. Digamos, ese es el tema fundamental y en eso estamos comprometidos y lo estamos haciendo con varias... ¿Usted siente que el gobierno, así como tomó la idea de las tierras de Petro, tomó esas ideas del Partido Verde? Tomó varias del Partido Verde, por ejemplo, el tema de cero corrupción, que no haya atajos, todo este tipo de cosas. Casi fue impresionante el día de la posesión de Santos, pues verlo ahí diciendo las mismas cosas que nosotros decíamos. Me parece Pero muy igual bien. sintieron los del Polo y sí, los liberales. Claro, ¿no? porque excepto una idea muy fundamental, que no la tienen porque tienen un problema, una polaridad, que es una falsa polaridad, que es el famoso tema de la tercera vía definida por Santos y copiada, digamos, de lo que fue Inglaterra, Tony Blair, pero ellos no tenían que hablar distinto porque tenían una sociedad civil fuerte. Claro. Pero la sociedad civil, en el discurso de Santos, como en el gobierno de Uribe, con los gobiernos de Uribe nunca mencionó la palabra de sociedad civil. Sociedad civil no existía ni en los planes de desarrollo, ni en las reformas, ni en la visión del 2019. Sociedad civil no es una categoría que esté en la cabeza de ellos, claro, como pues todo lo que es Constitución del 91. No existe esa concepción. Y en esta dicotomía en que el Estado, todo lo que sea necesario, y el mercado, todo lo que sea posible, pues no está la sociedad civil. Y ese es digamos, una miopía política que corresponde todo el tema de mecanismos de participación, pues en lo que va, es muy difícil decir qué es lo que van a hacer sobre eso, pero ya, digamos, tiene una secretaría de Participación Social y Regiones. 4 nuevas. ¿Sí? Que es como un residuo ahí que no supieron cómo darle ahí, que era el mismo señor que manejaba los consejos comunitarios. Entonces lo colocaron allá y le pusieron, digamos, participación ciudadana porque no saben muy bien dónde ponerlo. Sí. Pero ojalá lo hagan bien. Hay otra cosa que era tal vez como la frase reiterativa de publicidad, de propaganda y de formulación de una idea básica de los verdes, que era la vida es sagrada. Sí. ¿Cómo opera la vida sagrada en la perspectiva de un gobierno que hereda, porque el ministro
Juan Manuel Santos es el presidente hoy, los falsos positivos eran en épocas de Juan Manuel Santos. Sí. Todo el problema de derechos humanos de este país, todo el problema de desplazamiento y de asesinatos generalizados nuevamente en todo el país por cuenta de Águilas Negras, de las FARC mismas. ¿Ahí van a ser ustedes oposición o van a estar en esa, esa guerra? Nosotros no vamos a estar en exposición hasta que nos digan qué es lo que van a hacer. Y lo que vayan a hacer, vamos a ver si es suficiente, si es eficiente y si está apuntado en la dirección que es. Hasta ahora no lo han formulado sino en grandes frases, pero es muy temprano para decirlo. Es que llevamos 3 semanas del gobierno, entonces, digamos, hay que ser razonable en ese sentido. Y nosotros, yo creo que el gobierno puede encontrar en nosotros un gran aliado en muchas de las reformas donde su unidad nacional se le va a resquebrajar, porque nosotros sí creemos en muchas de esas ideas de lo que hay que hacer, pero en otras no, y ese es nuestro talante. Como decía, digamos, la vocera de nuestra bancada, decía, estamos esperando a doña Gilma que diga cuáles son los proyectos, cuáles son los proyectos, cuáles son, díganlos. ¿Y cómo reciben ustedes el arreglo, parece que muy fuerte, muy consolidado, de las relaciones con Venezuela? Eso nos parece fabuloso. Y con Ecuador muy prontamente. Nos parece fabuloso. Yo personalmente pensaba que Juan Manuel Santos no iba a ser capaz de hacer lo que hizo y lo que está haciendo. Después de que Chávez y Santos se habían dicho las peores cosas. Sí, yo en algún momento de la campaña dije, ese es un gran peligro porque Santos, pues el día después de las elecciones, Chávez puede aprovechar para armar un gran tierrero, digamos, y tratar de movilizar. Digamos, Chávez tiene un problema internamente, digamos, de dificultad económica, la inflación, la violencia, no sé qué. Entonces, lo más fácil es un chivo expiatorio, inventarse un conflicto o escalar el conflicto con Colombia, pero no lo hizo, y todo lo contrario. Y me parece que lo que está haciendo Santos es absolutamente loable y le deseamos la mejor suerte. Otros temas rápidamente para hacer el balance. El acercamiento a través de la Corte Constitucional y de su fallo en el sentido de que hay que revisar en el Congreso, justamente en el Senado, el asunto de las bases norteamericanas, el acercamiento a las Cortes de Juan Manuel Santos, su relación con la Corte Suprema, inclusive la reforma que implica que ya no exista más el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Ustedes qué piensan de eso? Lo del Consejo Superior de la Judicatura, nosotros pensamos que es una entidad que ha sido penetrada con niveles de corrupción importantes. Ahí, digamos, ha habido casos, no vamos a entrar en el detalle porque entonces me terminan demandando que la manera que lo callan a uno, pero claramente se han visto unos casos que queda uno escandalizado. Y con el fortalecimiento del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, pues entonces son dos entidades que son redundantes, o es una o la otra. Entonces, digamos, en cierta medida eso obedeció a la consolidación que hizo el presidente Uribe de esos dos ministerios, porque o es una o es la otra. Pero claramente el Consejo de la Judicatura ha probado tener grandes defectos. No es una entidad analítica, está manejada por juristas en vez de estar manejada por gerentes que, digamos, en una última propuesta que nos, digamos, pues, un poco los abogados tienen una forma de discurso que no permite cierto tipo digamos, de enfoque gerencial, que es lo que necesita la justicia, porque hay recursos no les faltan. Bienvenido al nuevo sistema. Muy bueno, y sobre todo y fortalecer el tema de la separación de poderes, que es fundamental. Cosas tan... el Polo, yo creo que hizo una